terapia ocupacional para darte 2 besos, pues tienes que andar con prisas, que estrés, que agobio, quita. Vale. Lógicamente, el problema de poder eyacular o no, la no falta de eyaculación, hace que el hombre pueda prestar, si te olvidas ya de eyacular o no, ya te haces más caso. Anda, se cae una mujer, mira, hay un cuerpo. En serio, ese mito está desapareciendo. Lógicamente, las relaciones se emotivizan. El lado físico pasa a un segundo plano. La comunicación, abrazos, miradas, esas cosas que se nos han olvidado. Lógicamente también es muy importante, yo se lo digo a mucha gente mayor, tanto a ellos como a ellas, olvídese del pene. La gente se obsesiona con el pene y cuanto más pendiente estás de algo, sabéis lo que quiero decir, ¿no? Relájate y te sorprendes muchísimo, y no lo digo solamente a mayores, hacedlo también vosotros, y eso vosotros con O, y vosotras con A. Olvidaos del pene y ahora cómo sorprenderá mucho, si te olvidas las cosas bien. Lógicamente, a medida que la gente envejecemos, los roles se van suavizando, por lo cual hay menos diferencia. Y esa lucha sexual desaparece, por lo cual un disfrute mutuo se incrementa el disfrute mutuo. Bien, hay cambios culturales y sociales, ¿de acuerdo? Cosas que antes no podían vivir. Las condiciones, esto es a nivel domiciliario, claro, el nido vacío, no hay hijos, los nietos van de vez en cuando, tienen más tiempo, hay mejores viviendas, no hay tanto frío, la gente pues puede disfrutar más de sexualidad. Dice aquí, otra cosa muy distinta a lo que ocurre en residencias, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, esto es muy bueno, como realmente no hay tanto posibilidad de embarazo, pues la gente no se preocupa tanto. Porque yo creo que se reduce la posibilidad de embarazo, ¿no? Con el envejecimiento, digo. También el efecto secundario de las pastillas. Otra cosa, cuidado, esto es muy importante. Otra cosa es que, lógicamente, vosotros como médicos, no olvidéis decir a las personas mayores, a los que son mujeres, que sigan tomando medidas profilácticas, lógicamente. Porque no sé si conocéis el tema, pero hay cantidad de estudios que hablan ya no de cualquier enfermedad, de cualquier ETS, sino de SIDA y mayores. Es asustante los valores que hay. Entonces, bueno, me voy a quedar embarazada, como no tanto, y hay una cantidad de transmisión, que cuidado. Vale, los prejuicios rápidamente, bueno, hay un montón de prejuicios, que los mayores el sexo de mayores no pueden tener, los mayores pueden tener sexo, que no tienen interés sexual, que los mayores que se interesan por la sexualidad son los viejos verdes, que las parafilias y otro tipo de desviaciones son más comunes a personas mayores, que el sexo es malo, ¿verdad? Porque el sexo se gasta mucha energía. Hace poco salió un estudio de cardiología, decía que era malo hacer el amor para el corazón, y digo, no por saco. No lo habéis oído hace poco. Muchos infartos, digo, no sé, al final ni beber, ni fumar, ni... Bien. Rápidamente, la mujer no lo tiene más complicado. Lo tiene más complicado porque primero son más. Siguen estando por su cultura, lo tiene teniendo asociado al matrimonio. El número de viudas es mayor, por lo cual el mercado es más escaso, hablando en plata. Las normas sociales. Lógicamente las mujeres se deben casar normalmente con hombres de la misma edad o mayor que ellas, y claro, no quedan muchos, por probabilidad demográfica. Los hombres tienden a casarse con mujeres más jóvenes, con lo cual la cosa se va complicando, y las mujeres, si toman la iniciativa, cuidado, se las puede ver como bien. El recasamiento, ese concepto de segunda nupcia después de los 65 son infrecuentes, especialmente en mujeres, por varios motivos. Primero porque el qué dirán, cuestiones sociales y también cuestiones económicas. Bien. Dice que las mujeres se hacen viejas antes porque a ellas se les exige lo que decía antes, que sigan siendo un objeto erótico de forma más explícita que el varón. Lo tienen mucho más complicado. Bien. Dice que lloran más tiempo la ausencia del marido, cuando... Es triste, pero el sistema social de muchas mujeres todavía está ligado a la vida social y laboral del varón viudo. Ahora ya eso se está modificando, lógicamente. Sí, gracias. Y así, ser viuda y vieja es un estigma, ¿de acuerdo? Vale. Qué tontería esto de enamorarse de las residencias. ¿Cuántas personas de más de 40 o 50 años veis por la calle cogida de la mano? Pocas, ¿no? Pocas, ¿sí o no? ¿A qué llama la atención? Y cuando veis los mayores cogidos de la mano, ¿a qué mola? Y la residencia ya es como para hacer una foto, ¿verdad? Bien. La edad, digamos que no influye en la capacidad de mente. Lo que pasa es que la gente dice, mira, como niños, ya estamos con el tema de los niños. Eso te va a ver si no da tiempo para hablar. Son otros factores los que van a dificultar que la gente exprese sus emociones, su capacidad de demostrar afecto, su capacidad de amor dentro de una residencia. No la edad, ni mucho menos. Al contrario, la edad lo facilita porque la soledad. Bien. Uno de los factores puede ser el respeto al cónyuge si lo hubo, ¿vale? ¿Qué dirán? Otro, insisto, es el famoso qué dirán, y no solamente qué dirán los demás residentes en el pueblo, en la ciudad, en el barrio o los trabajadores.
Esto lo sabéis bien. La negativa de los hijos, si los hay, bien por vergüenza, además el que dirán, bien por egoísmo, interés puramente económico. Esto creo que también hay algo de ello, ¿verdad que hay algo de ello? Mucho, hay mucho. Los propios residentes, entre ellos, envidias, críticas, coartan la libertad de la expresión de las emociones y del amor entre los demás. Claro, en las conclusiones diré, si me da tiempo, que hay que cambiar la estructura de los centros, y claro, algunas cosas, mangas verdes. Pero no hay espacio de centros como tal, es complicado. Al ser un espacio cerrado para la vida, ocurren varias cosas, que generan patrones de conducta común. Es como una especie de cárcel de campo de concentración, en que la gente se uniformiza mental, física y hasta en la ropa. Con lo cual muestran conductas, y tú lo sabes como psiquiatra, conductas uniformes, patrones de conducta uniforme, de dependencia, de pasividad, y luego el terapeuta ocupacional intenta conseguir algo, sitúa que se mueva. Si estoy ya totalmente institucionalizado, no quiero saber nada. Y se reducen las relaciones. Y estos efectos negativos de la institucionalización son causa de muchas características de los centros, de muchas residencias. El aislamiento físico del propio centro, que está lejos de la comunidad, el carácter cerrado y hospitalario, lo que es la hospitalización de muchos centros, no por el tamaño, sino por el régimen de funcionamiento, vosotros como médicos lo sabéis bien. La tendencia, una vez más equivocada, de ver al residente como un paciente. Yo lo cuento como chiste a muchos geriatras. Dice que va una persona mayor al médico de cabecera con el nieto, y llega el médico y le dice: ¿qué le pasa al señor? Dice el señor mayor: mi nieto, que tiene esguince. Siempre vamos buscándole algo al viejo, que no tiene por qué ser así. Lo que hablábamos antes. Ayer en la cena yo me tuve que callar, pero ahora lo tengo que decir. Voy a robar un minuto. Hay que cambiar ya mismo algo que es más complicado que cambiar un tabique para que tenga una sala de estar de intimidad, sino que son las actitudes paternalistas, proteccionistas y de maltrato psicológico en el plan de la infantilización. Yo no sé si lo sabéis, pero tú lo puedes corroborar como máster en bioética, que la infantilización, es decir, tratar a una persona mayor como a un niño, se denomina infantilización y por definición es un maltrato psicológico, no sé si lo sabéis, ya lo sabéis. Y eso se da en muchísimos centros, y no lo hacen solamente X profesionales en la jerarquía, no, lo hace mucha gente, el abuelo, la abuela. Y el año que viene, si todavía cuentas conmigo, Alberto, os daré 10 motivos por los cuales es muy peligroso llamar al residente abuelo. Pues eso será motivo de la jornada. Sí, es un tema muy duro. Abuelitos, el viejito, mi niño, mi niña, y el don. Tienes ahí un abuelito. Bueno, ya hablaremos de todas estas cosas, ¿vale? El tema de la manipulación no solamente el baño, a la hora que no auxilia el baño a un residente o le hidrata, sino en el que un médico lo ausculta, el respeto al cuerpo. En muchos casos vosotros sois la primera persona, la única persona que ha visto desnuda a esa persona en toda su vida. ¿Sois conscientes de ello? Es un tema complicado, ¿vale? La culpa, el pudor, incluso el frío, bien. Esto hemos hablado de ello, la rutina, la cadena de trabajo, que nos olvidamos del humano, vale. Y, lógicamente, es urgente formar a los profesionales, eliminando mitos y prejuicios. Eso lleva tiempo, pero se puede modificar. Igual que se puede eliminar el machismo en este país, se pueden eliminar esas actitudes gerontofóbicas entre profesionales. También afrontando la vida emocional y sexual de los mayores como algo natural, cuidando el cuerpo y respetando el cuerpo del residente, y cumpliendo las normas éticas. Hablo de respeto al cuerpo, hablo de discreción, de confidencialidad, de códigos éticos, de reglamentos internos, de que el residente... Educar, entre comillas, a los profesionales familiares y a los propios residentes en la empatía y el respeto a ellos mismos y a los demás residentes, ya acabó. Y adecuar en la máxima, porque es obvio, no se puede adecuar al máximo, pero sí, los reglamentos internos al respeto a las emociones. Hay residencias en las que ya no tengo que se puede tener una vida emocional, sino siquiera una vida social. Esto es, lógicamente, de mi cosecha, porque ¿cómo no voy a vender la moto de gazata a un psicólogo, verdad, en una residencia? Pues claro, lógicamente. Formación y reciclaje de los profesionales, y por qué no, insisto, de los residentes en materia de educación sexual. Y, por último, todos los cambios a mejor deben ir, lógicamente, para lograr una intimidad, un mayor respeto, una privacidad y una individualidad que favorezcan esas relaciones. Os recuerdo, los derechos de los básicos de los residentes, esto no son palabras grandes, estos son realidades. Cualquier residente tiene que tener derecho a la libertad de muchas cosas, de elección, de participación, de muchas cosas. Una privacidad que atañe a todo, a la comida, al baño, a la ropa, a todo. Una intimidad, una dignidad, una autonomía, una elección, una satisfacción y un respeto. Son cosas obvias, que damos por supuestas, pero espero no haberos aburrido mucho. Y muchísimas gracias. Cualquier duda luego me comentáis, ¿vale? ¿Me pasa un segundito? Vale.
Ah, bueno, una cosa nada más, solamente una cosa nada más. Alberto, has hablado de los problemas y los casos y has hablado continuamente de hablamos con los familiares, hablamos con los familiares, hablamos con los familiares. ¿Os habéis dado cuenta todos? Cuando la persona tiene demencia y es incapaz, por supuesto. Cuando la persona está conectada, por supuesto. Pero tendemos siempre a ir al familiar. Coño, preguntemos al residente. Pero no en todos los casos, ¿ha visto? Ya, sí, sí, por supuesto, pero quiero hacer en muchos casos que sí, ahí estoy de acuerdo contigo, pero cuando el residente es capaz, coño, tirar de preguntar al residente, no tirar de la familia que hay. Vale. Insisto, muchas gracias. Perdona, gracias.